Y hola, ¿qué tal, contadores? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo podcast, a un nuevo episodio. El día de hoy platicaremos acerca del juicio de amparo y las generalidades de este juicio. Vamos a empezar con la definición del juicio de amparo. Y el amparo es un medio de control constitucional que sirve para defendernos de aquellos actos u omisiones de la autoridad, de aquellas normas generales que transgreden nuestros derechos humanos. Pero ¿qué es un medio de control constitucional? El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de una supremacía constitucional, es decir, que la Constitución, junto a los tratados internacionales, son la norma suprema de México. Por lo tanto, cualquier acto u omisión que las autoridades ejecuten tienen que ir acorde y respetando nuestros derechos plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Cuando se violentan estos derechos, podemos acudir a diferentes recursos que nos ofrecen las mismas leyes, y es por ello que se le llama un medio de control constitucional, porque va a proteger a la Constitución y a los tratados internacionales. Fue instaurado por primera vez en 1841 en una constitución de un estado, y es en el estado de Yucatán cuando surge este juicio de amparo. Su creador es el abogado Mariano Otero. La procedencia del juicio de amparo, pues va a proceder en contra de normas, actos u omisiones que la autoridad ejecute y estos violenten los derechos humanos que a todas las personas nos corresponden. Hoy en día es una ley reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución, llamada Nueva Ley de Amparo, que ya lleva algunos años, pero que se hizo para reglamentar todo lo relacionado a este juicio. Hablemos de las partes en el juicio de amparo. Como primer lugar tenemos a la parte quejosa, que es la persona agraviada, a la persona a la cual se le violentó un derecho y a través de este juicio está reclamando que se le respete este derecho. Esta persona puede ser un equivalente a la parte actora en un juicio ordinario, en un juicio normal. Y esta persona es quien va a combatir ese acto de autoridad que considera que está siendo excesivo. Para ello va a tener que acreditar su interés en el juicio. Para el juicio de amparo permite dos tipos de interés, el interés legítimo y el interés jurídico. Jamás van a aceptar un interés simple. La segunda parte en el juicio de amparo es la autoridad responsable. Y en esta vamos a tener de dos tipos, la autoridad ejecutora y la autoridad emisora, es decir, quien emite el acto y por otro lado, quien ejecuta el acto. Actualmente la Corte ya se pronunció en el tema de que cuando los particulares ejecuten actos que pueden ser considerados o pueden ser tomados como autoridad, a estos se les va a dar el carácter de autoridad responsable. Es decir, en tu escuela particular, la escuela te niega el título, entonces puedes demandar a la escuela o te puedes ir al juicio de amparo para que te extiendan tu título profesional, siendo que la universidad es una persona ajena a una autoridad. Ella no es una autoridad, sin embargo está ejecutando ese acto como si fuera una autoridad y por ello puedes recurrir al juicio de amparo. En tercer lugar tenemos al tercero interesado, que es la persona a la cual benefició la autoridad con su resolución o con su acto de autoridad. A esta persona le interesa que subsista ese acto y ella puede ser la contraparte en el juicio ordinario, en el juicio común. Y por último tenemos al Ministerio Público Federal, que es el encargado de que el juicio se lleve con las formalidades que éste conlleva. Los plazos para la presentación de la demanda de amparo. Como regla general tenemos 15 días para interponer nuestra demanda de amparo. Sin embargo, también existen 30 días cuando se traten de leyes y procesos de extradición, 8 años cuando se traten de sentencias condenatorias en materia penal, 7 años para actos privativos de propiedad, derechos agrarios, derechos ejidales y todo lo relacionado a materia agraria, y en cualquier momento cuando así lo marque la ley. Existen dos tipos de amparo, el amparo directo y el amparo indirecto. En el amparo directo vamos a poder acceder a él cuando tengamos una sentencia
un laudo, una resolución que ponga fin a un juicio. Y esta se va a instaurar ante un tribunal colegiado de circuito, pero la demanda la vamos a presentar ante la autoridad responsable. Y esta tiene que hacer a su vez un proceso muy especial para que la haga llegar al tribunal colegiado de circuito. Al momento de recepcionar la demanda de amparo, va a certificar al pie de la demanda la fecha y hora en que se notificó la demanda principal, la fecha y hora en que presentaron la demanda de amparo y los días inhábiles que mediaron entre ambas. También va a tener que presentar su informe justificado, así como todo lo relacionado al juicio, todo el expediente lo va a hacer llegar al tribunal colegiado de circuito. A su vez también se va a tener que pronunciar al respecto de la suspensión, si otorga o no la suspensión provisional. Pero esto lo vamos a desarrollar más adelante en un video especial para el juicio de amparo directo. Ahora vayamos al juicio de amparo indirecto, que es, por así decirlo, el juicio más accesible, al que no necesariamente tienes que tener una resolución, un laudo o una sentencia que ponga el fin al juicio. La vamos a interponer ante un juzgado de distrito, ante un juez de distrito. A este juicio también se le conoce como una vía biinstancial, ya que si no estamos conformes con nuestra resolución de primera instancia, es decir, nuestro amparo indirecto, podemos todavía acceder a un recurso que la misma ley de amparo prevé para que la siguiente instancia, que sería el tribunal colegiado de circuito, revise esta sentencia que emitió el juez de distrito y a lo mejor podamos obtener otra sentencia. En el juicio de amparo también existen principios rectores que van a dirigir este juicio de amparo. Uno de ellos es el principio de instancia agraviada, es decir, que el juez o el órgano jurisdiccional no se va a poner en marcha si no hay una demanda de amparo de por medio. No van a actuar de oficio como lo conocemos en este mundo jurídico, sino que la persona quejosa tiene que ir a interponer su juicio de amparo para que pues sea conocido por el juez o por el tribunal colegiado de circuito, dependiendo del caso, y ahora sí ponga a trabajar al juzgado o al tribunal. Como en todas reglas hay excepciones, y en el principio de instancia de parte agraviada vamos a tener también algunas excepciones. Todos los actos prohibidos según el artículo 15 de la ley de amparo, y vamos a citar algunas como ejemplo. Peligro de privación de la vida. Pues ahí el quejoso no va a poder ir e interponer su juicio de amparo, su demanda de amparo, porque pues está en peligro de que lo priven de la vida. Otro puede ser los ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada. En todos estos tienen algo en común, que la persona agraviada no puede ir físicamente a interponer su demanda de amparo. Por otro lado, tenemos el principio de agravio personal y directo, es decir, que la persona que promueva este juicio, que se agravien sus derechos fundamentales, provocando así el acto de autoridad. Y las excepciones a esta regla es cuando exista el interés legítimo del que ya les hablaba anteriormente. Ahora bien, hablemos del principio de definitividad, que a mi punto de vista es uno de los más importantes que rigen a la ley de amparo. Y es que para que proceda el juicio de amparo, se tienen que agotar todos los recursos ordinarios posibles, previstos en la ley que regula el acto reclamado. Ahora veamos las excepciones. Y una de ellas es cuando no exista un medio de defensa ordinario en la ley que regula este acto reclamado. Cuando el medio de defensa esté plasmado en un reglamento. Cuando para la suspensión del acto reclamado, en la ley que reglamenta el acto de autoridad nos pida más requisitos que la misma ley de amparo, pues entonces no vamos a tomar la opción del recurso que la ley prevé y nos vamos directo al amparo. También nos vamos a ir al amparo directo cuando sea un amparo en contra de leyes, y en esta vamos a hacer una mención especial porque existen dos tipos de leyes: la ley autoaplicativa y la ley heteroaplicativa. La ley autoaplicativa es que con la sola entrada en vigor de esa norma o de esa ley está afectando directamente a nuestra esfera jurídica y no necesitamos de ningún acto para que nos afecte, es decir, que con la sola entrada en vigor ya me está afectando.
pues entonces nos vamos directo al juicio de amparo. Sin embargo, en la ley heteroaplicativa tiene que existir un acto que ponga en marcha esa ley para que me afecte directamente. Y en ese momento, cuando me afecte esa ley, aunque no haya entrado en vigor hace 15 días, por ejemplo, en el plazo general, pues entonces, a partir de ese momento que genera ese acto, tengo 15 días para interponer mi juicio de amparo. Es por ello que considero que este principio de definitividad es uno de los rectores de este juicio. Vayamos al siguiente principio, que es el principio de estricto derecho. Y en este se refiere a que el juzgador, el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito va a limitarse a valorar solamente lo que la persona está reclamando. Si en esa revisión de su expediente se da cuenta que existen otros derechos que se están violentando, pues el juzgador no los va a tomar en cuenta, ya que no fue solicitado por la parte agraviada. Pero también la excepción es lo que llamamos la suplencia de la deficiencia de la queja. Es decir, que cuando la autoridad, el juez, se dé cuenta de que se están violentando algunos derechos que considera fundamentales dentro del juicio, tiene que pronunciarse al respecto. Tiene que protegerlo también de esos derechos, aunque no lo haya reclamado así. Y estos van a ser los previstos en el artículo 76 de la Ley de Amparo, los que sí van a permitir que el juez aplique la deficiencia de la queja, la suplencia de la deficiencia de la queja. Ahora vayamos con otro principio, que es el principio de la relatividad de las sentencias, que es el nombre que se le designó a la fórmula Otero, en honor al creador del juicio de amparo, a Mariano Otero, que lo mencionamos hace unos momentos. Y esta fórmula habla de que solo surte efectos el amparo para las personas que promovieron este juicio. La excepción es la declaratoria general de inconstitucionalidad, que es cuando una norma está violentando o va en contra de la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que resolver 3 casos en el mismo sentido de que esta norma es inconstitucional, y cuando por lo menos 8 votos de los 11 ministros que integran el pleno o 4 ministros cuando se integren en salas, cuando funcionen en salas. Se da cuenta la Suprema Corte, se pronuncia al respecto y lo manda a la Cámara que origina esta ley. Lo manda a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, a cualquiera de ellas que originó esta ley. Y entonces ellos tienen el plazo de 90 días contados a partir de que lo remitieron a la Cámara emisora para modificar, para reformar o adecuar esta norma. Y si la Cámara de origen no hace su chamba, como normalmente sucede, entonces la Suprema Corte, con esta facultad exclusiva que ellos poseen, pues van a hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad y va a dejar de ser aplicable para todas las personas en todo el país, a excepción en materia fiscal. En materia fiscal no existe la declaratoria general de inconstitucionalidad, y esto tiene una razón de ser, porque las normas fiscales están reformándose, están actualizándose prácticamente a cada año. A cada año tenemos nuestras reglas de resolución miscelánea, tenemos nuestras reformas fiscales prácticamente cada año. Entonces es por ello que nuestras normas fiscales se reforman a cada rato, se modifican a cada rato, tienen esta excepción a la declaratoria general de inconstitucionalidad. Y por último tenemos el principio de prosecución judicial, que es porque el amparo debe desarrollarse con el carácter de un proceso judicial, con todas las formas jurídicas del procedimiento jurisdiccional. Y para esta regla, pues no existe una excepción. El amparo se tiene que seguir sí o sí mediante el procedimiento, mediante el proceso establecido en la ley